Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Mientras llega ese texto, quiero decirle que estoy muy gozoso de poder predicar de este texto, porque tiene tanto gozo y tiene tanto potencial de verdad transformar a nuestra iglesia en una iglesia llena de gozo, de alegría abundante. Así, al mismo tiempo, tiene partes tan difíciles, tan fuertes, tan oscuras de nuestra propia vida, de nuestro pecado, que nos puede llevar a lamentarnos y llorar. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser libres de nuestros pecados. Y por lo tanto, llegamos a ser discípulos que permanecemos en la palabra de Cristo. Ese es el mensaje de este texto. Yo conozco una película que ilustra bien lo que es ser esclavo del pecado, cómo se ve ser esclavo del pecado. Esta película se llama El Maquinista y es de mucho suspenso, casi de terror, no es de terror, pero es de suspenso, y cuenta la historia de Trevor Resnick, un hombre que trabaja en maquinarias de fábrica. Desde el comienzo percibimos nosotros en la película que Resnick tiene grandes problemas físicos y psicológicos. Lleva un año entero con insomnio, sin poder dormir ni un solo segundo, en un año. Su cuerpo se ha desgastado al punto de que se le pueden ver todos sus huesos. Y cada día pierde más peso. Él se pesa cada día y pierde más peso. Y su vida social no existe. Él es solitario y es callado. Y uno se pone a preguntarse, ¿qué le pasó a este hombre? Y la historia no te dice, hasta que se va desarrollando y llega un personaje que se llama Ivan. Y durante toda la historia, Resnick se siente perseguido y siente que todos están conspirando contra él, especialmente Ivan, al que siempre se encuentra en lugares inesperados. Todo está confuso hasta que finalmente entendemos, al final de la película, que un año atrás, recuerden que llevan un año sin dormir, un año atrás, Resnick había atropellado a un niño por accidente y se había dado la fuga. En ese momento tú entiendes por qué Resnick casi se había vuelto loco. Sentía constante paranoia y sufría de insomnio extremo sin poder dormir durante un año entero. La culpa no lo dejaba en paz. La culpa lo perseguía. Sus pecados no lo dejaban dormir. Ivan
el personaje que lo perseguía siempre, realmente era una alucinación de él. Ivan era él mismo que se perseguía por su propia culpa. El pecado era inescapable. Y la película termina con Resnick yendo a la policía a entregarse por haber atropellado al niño y darse a la fuga. Y mientras entra a la celda, Resnick, casi arrastrándose, repite una y otra vez con un tono de consolación, por fin, dice: solo quiero dormir, solo quiero dormir, solo quiero dormir. Y al final duerme Resnick por fin en la celda, habiendo calmado su conciencia al entregarse a la policía. Sin Jesucristo, tú y yo somos como Resnick. Todos nosotros, los pecados están vivos y nos rodean con voces constantes que nos atormentan y no nos dejan en paz. Nos atormentan la conciencia, nos acosan y nos condenan. No solo nuestra conciencia, la ley de Dios nos expone e intimida. El diablo y nuestra propia carne nos seduce y controla hasta hundirnos. En lo más profundo, tú y yo sabemos lo que es ser Resnick. Tú y yo necesitamos ser libres del pecado. Y Jesús nos dice aquí que la manera de hacerlo es permaneciendo en la palabra de Cristo. Si tú deseas entonces en esta hora saber, conocer qué es la verdadera libertad y cómo vivir libre, yo te invito a que escuches con mucha atención el mensaje que tiene Jesús esta mañana, esta tarde. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo necesito escuchar el mensaje que dice Jesús. Yo necesito escuchar este mensaje. Así que ora por mí, yo voy a orar por ti, para que podamos escuchar con atención lo que Jesús nos dice. El sermón de hoy consistirá en 3 mensajes que Jesús tiene para nosotros en el pasaje que leímos. Esos 3 mensajes son: primero, que somos esclavos del pecado. Segundo, que Jesús es el único libertador. Y tercero, que permanezcamos en esa libertad. Y eso es lo que yo creo que este pasaje nos está diciendo. Comencemos entonces con el primer mensaje de Jesús. Y este mensaje es duro. Este mensaje nos va a acorralar hasta mostrarnos las profundidades de nuestra oscura naturaleza pecaminosa. El primer mensaje es que somos esclavos. Por supuesto, estamos hablando de sin Cristo, somos totalmente esclavos del pecado. Cuando Jesús ofrece, lee el pasaje otra vez y mira, cuando Jesús ofrece libertad a estos judíos, ¿cómo reaccionan ellos? Ellos se ofenden. Pero estos judíos, dice la Biblia, que ellos creyeron en Jesús, supuestamente. Y luego Jesús les dice que son esclavos del pecado y ellos se ofenden. De hecho, Jesús les dice que les va a dar libertad y ellos se ofenden. Y después Jesús les dice: no, ustedes son esclavos. Y si sigues leyendo más adelante, vas a ver que ellos se ofenden aún más. Y después insultan a Jesús y le dicen que eres un samaritano. Y después le dice: eres un endemoniado. Y después quieren matarlo. Y dice que ellos creyeron en Jesús. ¿Pero realmente creyeron? Jesús les dice: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, pero no permanecieron, no eran realmente sus discípulos. No conocieron la verdad y no fueron libres.
Y ellos, fíjate la respuesta que le dicen a Jesús. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y yo creo que ellos no se referían a una esclavitud política, porque Israel había sido subyugado por Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Todo el tiempo casi han estado subyugados políticamente. Así que ellos se referían, yo creo, a un estado espiritual también. Ellos básicamente están diciendo, nosotros somos judíos, hijos de Abraham, no somos siervos de los ídolos. Jesús le dice que sí. ¿Por qué? Porque todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado y necesitamos libertad. Recordemos esto, que sin Cristo somos esclavos del pecado. Y yo he podido identificar 3 maneras en las que el pecado nos esclaviza a todos. E incluso a algunos cristianos que ya son salvos, ya son libres, pero aún a veces vuelven a experimentar, a sentirse bajo esta esclavitud del pecado por estas 3 cosas. Primero, la conciencia nos acosa. Segundo, la ley de Dios nos condena. Y tercero, el pecado nos controla. Y de esta manera somos esclavos del pecado. Primero, entiende esto, la conciencia nos acosa. Desde temprana edad, la conciencia atestigua fuertemente que somos esclavos. Para ayudarte a entender esto, déjame leerte algo que escribió Juan Calvino tratando de definir la conciencia. Dice lo siguiente: la conciencia se hace evidente cuando un hombre tiene un sentimiento del juicio de Dios que no le deja ocultar sus pecados, sino que lo cita ante el tribunal del gran juez y lo mantiene ahí, sin poder moverse. Ese sentimiento se llama conciencia. Es como un intermediario entre Dios y los hombres. Los que tienen este testimonio en su corazón no pueden borrar con el olvido el conocimiento que poseen del bien y del mal. Si han pecado, la conciencia los persigue hasta que reconocen su culpa. De ahí el antiguo proverbio: la conciencia es como 1000 testigos. Mis hermanos, la conciencia es como 1000 testigos que gritan a todo pulmón: eres pecador, eres inmoral, eres infiel, eres culpable, eres un esclavo del pecado. Es interesante que incluso los mafiosos y asesinos, quizás has escuchado a alguno en nuestros países latinoamericanos decir que ellos no matan a niños, porque eso está mal, eso es inmoral. Claro, matan a todo el mundo, pero ellos no matan a niños. ¿Por qué es esto? Déjame decirte que es por lo siguiente. Eso demuestra que todos, incluso ellos, todos tenemos la necesidad de creer que somos gente de integridad. Pero sabemos que no lo somos. La perfecta libertad moral es imposible sin Cristo. Porque la conciencia nos atormenta día y noche. Puedes tratar de buscar refugio en tu trabajo, quizá en tu familia, quizá en ser exitoso o en ayudar a los pobres, y no importa. Tu conciencia no puede ser eliminada. Segundo, la ley de Dios nos condena y atestigua que somos esclavos del pecado. Cada vez que conocemos más acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios, entendemos más que somos esclavos del pecado. El apóstol Pablo medita en esto, en estos versículos que te voy a leer. Romanos 7:17 dice:
Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley de Dios nos condena diciendo, porque la paga del pecado es muerte. También nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta ley de Dios causa temor. Un temor al juez justo que castigará definitivamente, porque Dios ha prometido que castigará al pecador. Él dijo lo siguiente: no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:7. Somos esclavos del pecado porque no podemos quitarnos de encima la condena legal que tenemos por traicionar al Rey del universo. Somos tan libres como un criminal que está condenado a la pena de muerte, esperando el día de mañana a morir. Así de libres somos, sin Cristo, bajo la ley, totalmente condenados, sin poder quitarnos esa condena legal. Por eso estamos esclavizados. Y tercero, estamos esclavizados porque el pecado nos controla. Esta es la cruda verdad. Aparte de Cristo, estamos tan profundamente enamorados de la oscuridad que no podemos hacer lo que debemos hacer con alegría y libertad. Tenemos una verdadera incapacidad moral para hacer el bien. Y creo que todos entendemos a Pablo en Romanos 7, cuando él se lamenta diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 21. Queremos hacer el bien y queremos hacer el mal. Es como si estuviéramos diversas identidades dentro de nosotros. Están en conflicto todo el tiempo. Queremos ser fieles a nuestra pareja y codiciamos a la mujer del prójimo. Queremos ser íntegros y también seguir nuestros deseos pecaminosos. Y la ley de Dios es tan estricta que dice que si fallas una vez, mereces muerte, morirás. Así que hemos entendido entonces que somos, sin Cristo, esclavos del pecado, en al menos 3 formas. En nuestra conciencia, porque nos acosa. En nuestro estatus legal, porque la ley de Dios nos condena. Y espiritualmente, porque el pecado nos controla. Ese es el primer mensaje de Jesús. Somos esclavos. Segundo, Jesús es el único libertador. Es el segundo mensaje de Jesús. Él dice, yo soy el libertador y el único libertador. Yo soy el hijo dentro de la casa que puede liberar al esclavo. Y llegamos a este punto de desesperación. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer con nuestro corazón? Somos esclavos y lo reconocemos. ¿Y ahora qué me dices? Tú y yo necesitamos ser liberados del pecado y Jesucristo tiene un mensaje para nosotros. Y escucha otra vez el pasaje. Dice, si vosotros, escucha bien porque aquí Él te está diciendo, esa es la libertad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda
para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús nos revela que Él es nuestro libertador. Y para obtener esa libertad, Él ofrece su propio cuerpo, su propia vida. Él ofrece su palabra también, que es la verdad, y esa verdad nos hará libres. La clave en estos versículos, creo yo, es la palabra permanecer. ¿Qué significa esto de permanecer? Que viene del griego meno, permanecer. Y esto significa habitar, quedarse a vivir, continuar en algo, quedarse aferrado en algo determinado. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, Él nos está diciendo que nosotros debemos quedarnos aferrados, hacer nuestra casa y quedarnos a vivir en sus enseñanzas, sin mudarnos a ningún lugar. Debemos permanecer en su palabra, dice. ¿Pero qué es esta palabra? Dice, permanezcan en mi palabra. ¿Qué palabra? Y esto viene de otro término griego que es bien interesante, que se llama logos, ¿no? Esta palabra especial, esta revelación especial que Dios ha dado a la humanidad, esta revelación del Hijo de Dios para nosotros. Esta palabra es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Jesucristo. Permanezcamos en Jesucristo, en su mensaje, en el Evangelio, porque Él es nuestra vida y Él es nuestra libertad. De hecho, leemos en Juan capítulo 15 lo mismo. Si estás familiarizado con las Escrituras, recordarás que en Juan capítulo 15 Jesús dice una y otra vez, permanezcan en mí. Si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí no dará fruto. Es permanecer en este mensaje del Hijo de Dios, de su cruz, de su resurrección. Y esto nos hará libres, dice. Así que te preguntas quizá, ¿qué es esta libertad? ¿Cómo defines libertad? Y algunos dicen que libertad es simplemente hacer siempre lo que realmente queremos hacer. Pero esto no tiene sentido, mis hermanos. De verdad no tiene sentido. Porque, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Nosotros queremos hacer cosas que se contradicen. Queremos comer un montón de mantequilla y un montón de chitos y al mismo tiempo queremos ser flacos y queremos dormir, pero también queremos ser, en fin, ¿qué es lo que quieres? Si la verdadera libertad es hacer realmente lo que quieres, es una contradicción, porque nosotros somos una contradicción. Es imposible hacer realmente lo que queremos si no sabemos qué es lo que realmente queremos. ¿Cuál yo? ¿Cuál identidad seguir? Y como leímos en Romanos 7, Pablo decía, en la mente, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero en mi cuerpo no. Él mismo está diciendo que hay diferentes identidades en mí. Así que, ¿qué es la libertad? Algunos dicen que la libertad es vivir sin servir a ningún amo y señor, a ninguna persona que tiene autoridad. Pero eso tampoco tiene sentido, porque la Biblia nos enseña que todos, sin excepción, todos servimos a un Señor. Y tú dices, no, yo realmente simplemente hago lo que a mí más me conviene. Entonces tú estás sirviendo al Señor de tu propio ego y vanidad. No, yo realmente no estoy en ninguna religión, yo nada más me dedico a mi trabajo. Entonces tú estás sirviendo al dinero, al Señor del dinero, a tu amo y Señor. Eres siervo bajo cualquier otra cosa. Tú dices, no, yo me entrego en cualquier tipo de placer sexual. Tú estás siendo esclavo de esto.
Así que no existe un ser humano sin un amo y Señor. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué es la libertad? La libertad que ofrece Cristo, la libertad máxima que nosotros podemos obtener es lo siguiente: es hacer lo que debemos hacer porque queremos hacerlo para el mejor amo y Señor. Hacer lo que debemos hacer porque queremos hacerlo para el mejor amo y Señor. Y Jesús es el perfecto ejemplo de esta libertad. Fíjense que Él obedeció hasta el punto de morir en la cruz, haciendo lo que debía hacer, la voluntad del Padre. Él hizo lo que debía hacer, porque quería hacerlo, por amor. No porque le obligaron, porque por amor. Y para el mejor amo y Señor, no para sí mismo, ni siquiera para nosotros, sino para la gloria de Dios. Esa es la verdadera libertad en la que Él vivió. Dice un comentarista que en la cruz se encuentran las más grandes paradojas. Dice, la cruz invierte el significado de muchas categorías humanas. El poder se ve en la debilidad. La sabiduría se ve en la insensatez. Y la libertad en el creyente se ve en la servidumbre a Dios. La libertad del creyente se ve en la servidumbre a Dios. Y tú me dices, entiendo, soy esclavo, esa es la verdadera libertad. ¿Cómo puedo obtener esta libertad? ¿Cómo Jesús me ha hecho libre? Yo te digo, la cruz de Cristo. Él murió en una cruz. Y ahorita vamos a ver más profundamente qué pasó en esa cruz. Porque te digo, no hay una persona en este lugar, nadie, que haya entendido todas las profundidades de la cruz de Cristo y qué sucedió ahí. Pero la Biblia nos revela tantas maneras en las que Jesús es nuestro Salvador por morir en esa cruz. Y una de las maneras es haciéndose nuestro libertador. Y vamos a ver paso por paso cómo Él nos hizo por fin libres del pecado. Yo quiero decirte que de 3 maneras. Primero, Él nos dio libertad moral. Segundo, nos dio libertad legal. Y tercero, nos dio libertad espiritual. Y vamos a ir paso por paso en esto. ¿Qué quiero decir por libertad moral? La conciencia, recuerden, nos acosa. Los pecados cobran vida y nos persiguen, ¿verdad? No nos dejan tranquilos. Las acusaciones nos gritan y nos mantienen desanimados. Y a veces decimos, no voy a ir a la iglesia porque le fallé al Señor. No voy a ir al grupo comunitario porque ¿cómo me voy a presentar? No voy a orar al Señor. Y nos mantiene con nuestro rostro en el piso, sin la vitalidad del Espíritu, nuestra conciencia. Pero Jesús, por haber muerto en la cruz, en su sacrificio, Él nos ha hecho limpios. La ira de Dios que nos condenaba fue totalmente absorbida por Él. Él nos ha justificado, y ese es el término más formal, por así decirlo. Él nos ha hecho justos delante de Dios. Dios nos considera justos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahora puedes decir como Pablo, mira lo que dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarme? ¿Mi conciencia? ¿Alguien más? Nadie más, porque el juez me ha dicho, eres justo en Cristo Jesús. Entonces, cuando tu conciencia viene a acosarte y
y a desanimarte, tú tienes ahora una respuesta a tus pecados que te acusan. Y dices, Cristo murió y mi deuda pagó. Cristo murió y mi deuda pagó. Ya no hay deuda, ya no hay juicio para mí, ya no hay condenación. Dios me ha aceptado para siempre. Eso es tener libertad moral. Libertad legal. Como les dije, la ley de Dios nos aprisiona como alguien sentenciado a muerte. Imposible de quitarnos esa sentencia de nuestra cabeza. Pero Jesús ha muerto y confiamos en Él. Cuando nosotros confiamos en Jesús, dice la palabra de Dios, que somos unidos a Él en su muerte, en su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que ese juicio, esa sentencia de muerte sobre ti, ya sucedió en Cristo. Y tú puedes decir, ya estoy muerto en Cristo. Recuerda lo que Jesús dijo en nuestro pasaje también. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no somos siervos bajo la ley, pero hijos obedientes. La ley ya no nos condena jamás. Otra vez quiero repetirte esto. Ya no eres siervo bajo la ley, siervo malo, condenado. Ahora eres hijo. Y eso te da una libertad legal, porque tu juicio ya sucedió en Cristo. Y escucha otra vez Calvino diciendo, cuando se trata de justificación, esta salvación, hay que renunciar a toda reflexión sobre la ley y nuestras obras para no considerar más que la sola misericordia de Dios y para apartar nuestra mirada de nosotros mismos y fijarlas en uno solo, Jesucristo. Si las conciencias se inquietan, no tienes que apelar a la ley ni reflexionar en lo que ella exige. Debes presentar solo a Jesucristo como justicia, que Él es muy superior a toda la perfección de la ley. Libertad legal. Presentamos a Jesús. Y tercero, libertad espiritual. Y por supuesto, esta es la parte más complicada. Porque Jesús ha inaugurado un nuevo pacto, dice, con promesas de darte un nuevo corazón. Dijimos que el pecado nos controla, ¿verdad? ¿Cómo soluciona Jesús esto? Haciendo un nuevo pacto, un juramento, decir, yo te voy a dar un nuevo corazón. Tu corazón se deja controlar por el pecado, yo te voy a dar un nuevo corazón. Pero tú me dirás en este punto, yo he creído en Cristo y aún así no me siento libre del dominio del pecado. Aún caigo en pecado, aún me vencen mis malos deseos. ¿Dónde está esa libertad que Cristo prometió? ¿Cómo es que ese corazón nuevo sigue cayendo en pecado? Sigue siendo controlado por pecado a veces. Y esto lleva mucha reflexión. Porque la verdad es que Cristo ha inaugurado su nuevo pacto, pero nosotros estamos esperando el día en que realmente estaremos libres totalmente de pecado. En que sea imposible pecar, pero no es el día de hoy. No es el día de hoy. En 1 Corintios 15 dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Y esa es nuestra esperanza. Pero me preguntarás, si la libertad de la corrupción del pecado está en el futuro, ¿por qué me estás diciendo que Jesús me está ofreciendo libertad de mis pecados hoy? Yo quiero libertad de mis pecados hoy. ¿En qué sentido Jesús me ofrece verdadera libertad hoy? ¿Y cómo puedo obtenerla? Y déjame explicártelo de la siguiente manera. La libertad espiritual, escucha esto, la libertad espiritual hoy se refiere a la libertad de servir a Dios como nuestro Padre sin temor ni culpa y crecer en santidad y madurez durante toda nuestra vida cristiana. Quiero que entiendas mejor esto, por eso déjame leerte una cita de un pastor de hace varios siglos atrás, muy sabio, que dice: los que han sido libertados por Cristo, siendo libres de las exigencias severas de la ley, oyen la dulce voz de Dios con su ternura paternal. Entonces, con alegría y con un corazón deseoso, le sirven y obedecen a Dios. Así pues, tenemos que ser como los hijos y no dudar que nuestro Padre bueno y benevolente encuentra agradables nuestros servicios, aunque sean imperfectos e insuficientes. No debemos desanimarnos como si Dios estuviese airado contra nosotros por aquellos restos de pecado que aún tenemos. Déjame repetirte eso. No debemos desanimarnos como si Dios estuviese airado contra nosotros por aquellos restos de pecados que aún tenemos. Más bien, por la gracia de Dios estamos libres de la ley y nuestras obras, tu servicio a Dios, no son examinadas conforme a las reglas de la ley. Quizá algunos entendieron esa cita, quizá no, pero déjame decirlo mucho más corto. Hermanos, la libertad espiritual hoy significa que puedes libremente servir y obedecer a Dios como tu Padre, sin temor ni culpa. Y tú dices, pero yo soy pecador, pero yo le fallé. La libertad espiritual hoy significa que tú puedes seguir sirviéndole sin temor ni culpa y crecer continuamente en madurez y santidad, porque vas a crecer. Él lo ha prometido. Pero esta libertad, mis hermanos, no la experimentamos constantemente, y de hecho en Gálatas 5:1 hay un llamado y dice Pablo: estad firmes pues en la libertad con la que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vivas en derrota, entregándote a tus pasiones y pecados. No vivas esclavizado al mal, tampoco vivas esclavizado a la condenación de la ley, ni a rituales de purificación. Vive en la libertad del Espíritu, como hijo. Permanece en esa libertad. Y para finalizar, quiero decirte, ¿cómo puedo permanecer en esa libertad? ¿Cómo puedo permanecer en esa conciencia lavada por la sangre de Cristo? En esa convicción de que la ley ya no me condena porque ya la sentencia ha sido pagada. En esa libertad de que puedo servirle a mi Padre, aún con imperfecciones, aún con remanente de pecado, y decir: Él me ama y se deleita en mí y me acepta completamente, con la esperanza de que un día no pecaremos jamás, transformados en el cielo. ¿Cómo puedo permanecer en ese tipo de gozo cristiano, en ese tipo de libertad cristiana? ¿Cómo? Jesús nos dice el secreto. Permanezcamos, ese es nuestro tercer punto y nuestro último punto. En 2 minutos termino. ¿Cómo permanecemos? Jesús nos dice: haz lo siguiente para permanecer en la libertad que Cristo te dio. Lee tu Biblia y medita en ella constantemente.
Me dices, pero eso me suena muy sencillo. Lo he escuchado tantas veces. Jesús te dice que hagas esto, que leas tu Biblia y medites constantemente en ella. Lo hemos escuchado tantas veces porque es verdad y porque no lo hacemos. Ese es nuestro problema también. Mira lo que dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La fuente de tu libertad, muchas veces, en cómo experimentas tu libertad, viene de meditar y permanecer en la palabra de Cristo por varias razones. Primero, porque la Biblia es la revelación de Cristo y Cristo es tu vida y tu libertad. Segundo, porque la Biblia es el instrumento principal que usa el Espíritu Santo para hablarnos, para confrontarnos, para instruirnos, para cambiarnos. Y tercero, porque Cristo mismo lo está diciendo aquí. Permanezca en su palabra, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Así que te quiero ayudar a terminar con unos consejos. ¿Cómo puedes leer la Biblia, permanecer leyendo la palabra de Dios día a día? Simplemente estos 7 consejos. Primero, lee a lo grande, lee en general, lee grandes porciones. Encuentra un momento en tu día, quizá en la noche, quizá en la mañana, quizá en la tarde, que tú puedas tener por lo menos media hora en la que tú leas sin parar grandes porciones de la Biblia. Segundo, lee en lo específico. Encuentra otro momento en tu día en el que puedes enfocarte solamente en 2 o 3 versículos, como estos versículos que acabo de predicar el día de hoy, y poder profundizar en esto. Tercero, lee escribiendo. Toma notas a un lado, lee con un papel a un lado, escribiendo, meditando en la palabra de Dios. Cuarto, lee preguntando. Hacer preguntas es la mejor manera de entender, de meditar y de profundizar. No solo haz preguntas al texto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está diciendo? ¿Qué me enseña de Dios? ¿Qué me enseña de mi corazón? Pero también haz preguntas a tus hermanos. Haz preguntas a mí, a los pastores, a los líderes. Quinto, lee orando. Porque esto no es un ejercicio intelectual. Estamos hablando de libertad espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay libertad. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ora, pídele al Señor que te abra el entendimiento. Sexto, lee como discípulo, es decir, obedeciendo. El Señor te está diciendo que hagas algo, hazlo, sigue a tu maestro. Y por último, comprométete a ser un oyente fiel de la palabra de Dios todos los domingos. Haz ese compromiso, cambia tu vida el día de hoy y dices, voy a tener de prioridad el venir los domingos y meditar y escuchar la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Cristo, pase lo que pase. En conclusión, ¿cómo entonces permaneceremos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? Con una conciencia limpia, lavada con la sangre de Cristo y una aceptación completa de parte de Dios, nuestro Padre amoroso, prosigamos firmemente a permanecer en la palabra de Cristo para permanecer en la libertad. Leamos la Biblia para permanecer en la libertad del pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu libertad. Gracias por tu sabiduría, tu mensaje, oh Señor Jesús. Tu mensaje que penetra en nuestro corazón y rompe nuestras máscaras, nuestro corazón de piedra y nos hace entender que sí, es cierto, somos esclavos del pecado sin Cristo.
que sí, Jesús es nuestro único libertador y que debemos permanecer en la libertad a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo obrando en la palabra, de Cristo Jesús brillando en la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a toda esta congregación a crecer en gozo, en alegría, en libertad, porque hemos sido perdonados, lavados, aceptados y hechos libres en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.